Hace 6 años fuimos testigos de la primera película de Venom, una película que ya llevaba años en planeación, más concretamente desde el estreno de Spider-Man 3 de Sam Raimi en 2007, pero lamentablemente el proyecto no llegaba a nada. El resultado, ahora totalmente alejado de la mitología de Spider-Man y con Tom Hardy interpretando a Eddie Brock, fue una película cuando mucho aceptable, aunque en sí era mala. Asimismo, en 2021, 3 años después y en medio de una pandemia, se estrenó Venom Let There Be Carnage, una película que al menos a mí me parece más entretenida que la primera, pero que en el imaginario colectivo, y también, objetivamente, es simplemente pésima. Y ahora se corona como la peor de la trilogía. Y finalmente, ahora en 2024, somos testigos de la conclusión de esta trilogía con Venom The Last Dance, que en anuncios prometía ser una conclusión excelente, además de introducir a Null, el dios de los simbiontes. Ahora, la pregunta es, ¿logró superar a sus predecesoras? Vamos a verlo. La historia inicia justo en la escena postcréditos de Spider-Man No Way Home, con Eddie Brock en el MCU hablando con un bartender en México cuando de repente es transportado de vuelta a su dimensión, donde ven un reportaje sobre la muerte de Patrick Mulligan, a quien vimos en la película pasada, a manos de Eddie. Obviamente esto es falso, pero tanto Eddie como Venom llegan a la conclusión de que si están viendo ese reportaje en el sur de México, significa que ese reportaje está en todos lados, por lo que no pueden escapar a ningún lugar del mundo. Pero Eddie recuerda un reportaje que hizo en una ocasión sobre un juez en Nueva York, por lo que ambos se disponen a ir a dicha ciudad para convencer a este juez de limpiar su nombre. Al mismo tiempo, Null, el dios de los simbiontes, envía a la Tierra a una criatura conocida como Xenófago, un alienígena especializado en cazar y matar simbiontes, y es que Venom y Eddie crearon un códex, que es la llave de la liberación de Null, quien se encuentra encerrado por sus propias creaciones. Este códex fue creado cuando Eddie fue revivido por Venom en la primera película en su pelea contra Riot, y solamente es visible si ambos hacen una simbiosis perfecta apareciendo en su nuca. El xenófago puede sentir la ubicación exacta del códex y llegar a donde sea en cuestión de segundos, siendo un enemigo al que incluso el mismo Venom teme, por lo que no podrán utilizar sus poderes al completo mientras el xenófago está libre. Y por si esto no fuera malo, además de eso, Eddie es cazado por Imperium, una organización secreta del gobierno que caza extraterrestres, específicamente simbiontes, siendo ellos quienes tienen prisionero a Patrick Mulligan. Es así que el camino de Eddie y Venom llega a un punto sin retorno en el que deben arriesgarse a todo o nada para poder continuar con su vida. Respondiendo a la pregunta inicial, en mi opinión, sí logró superar a sus antecesoras en la mayoría de los aspectos, no en todos, aunque ya mencionaré eso en los aspectos negativos. Esta película nos presenta una historia mucho más emocional, enfocada en mostrar los aspectos buenos de la relación entre Eddie y Venom, y es que en las dos primeras películas se nos mostró que aunque viven juntos, realmente no se llevaban bien, y Eddie estaba más que encantado de deshacerse de Venom como vimos en Let There Be Carnage, pero aquí auténticamente nos muestran el aprecio que tienen el uno por el otro y que en verdad son mejores amigos, como lo menciona el mismo Eddie en la película. Además de este desarrollo en la relación de Eddie y Venom, también vemos más de la mentalidad de Eddie, viendo que realmente él anhela que su vida vuelva a ser normal y poder volver a ser un reportero y tal vez formar una familia. Y vemos esto reflejado en Martin y sus hijos, siendo personajes introducidos en esta película y que acompañan a Eddie en gran parte de la cinta, compartiendo momentos especiales con varios de ellos, los cuales le ayudan a crecer de cara al final de esta historia. Todos estos elementos se conjugan para dar una conclusión extremadamente triste y sentimental, que de verdad es lo mejor de la cinta, y por lo menos a mí me sorprende bastante porque nunca hubiera esperado que Sony nos pudiera dar algo así en una película de Venom. A estas alturas ya muchos deben saber lo que pasa, así que quien ya lo haya visto sabe de qué hablo. En cuanto a otros aspectos como la música, la película cumple ya, no es memorable en nada. Y respecto a las actuaciones, esta obviamente es buena teniendo actores como Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Alana Ubach y por supuesto Tom Hardy, que nos vuelve a mostrar un carismático Eddie Brock y que sostiene la película por sí mismo. En cuanto a los aspectos negativos, pues sobresale sobre todo la poca duración, que de hecho es algo característico de las películas de Venom y no para bien, y es que todas duran menos de 2 horas. Pero es justo eso lo que las hace malas porque no dan tiempo a que los personajes y la historia se desarrollen como deberían hacerlo. Y aunque en las anteriores entregas a lo mejor esto no afectó tanto, en esta ocasión sí lo hace ya que es el final de todo, lo que hace que sea un final extremadamente abrupto y la verdad, aunque sea triste y sea bueno, se siente muy poco satisfactorio. Otro aspecto negativo es el CGI, que la verdad no sé cómo le hicieron,
pero los simbiontes se ven pésimos, se veían más reales hace 6 años en la primera película que actualmente en el 2024. Pero creo que el peor aspecto de todo esto es la falta de un villano claro, y es que se supone que Null es el villano, pero como sabemos está encerrado en Clintar, por lo que nunca pelea con Eddie y ni siquiera se encuentran o tienen algún diálogo entre ellos, además de tener poco tiempo en pantalla y obviamente pocos diálogos, y es por eso que los xenófagos fueron introducidos, pero estos son un desperdicio a su vez, y es que en el material original, que son los cómics, los xenófagos no tienen nada que ver con Null, además de que no tienen personalidad alguna, tienen un diseño extremadamente genérico y su impacto solo reside en que son prácticamente invencibles. Bueno, esto último hasta que se enfrentan a Venom, quien los vence fácilmente a comparación de otros simbiontes. Y honestamente yo creo que aquí se pudo haber explotado un poco más la mitología de Null y haber utilizado a los Grendel, que son dragones simbiontes, en lugar de utilizar a los xenófagos que no tienen nada que ver con él. Y no solo eso, sino que la película tiene la misma estructura de las anteriores, es decir, vemos solamente a Eddie Brock casi 3/4 de la película para ahorrar presupuesto en efectos visuales, por lo que sí, la película tiene varios aspectos negativos. En conclusión, Venom The Last Dance en sí no es nada especial ni sobresaliente, ni tan siquiera buena, es decir, al igual que las películas anteriores de Venom, es una mala película que es muy disfrutable, todo gracias a sus personajes tan carismáticos y a sus escenas de acción también logradas, pero como dije, a eso se le añade el elemento emocional del que carecieron las dos películas anteriores. Respecto a si es la mejor de la trilogía, la verdad creo que sí, o cuando menos se disputa el primer lugar, y es que aquí sí se siente la intención de mejorar respecto a las primeras dos, pero cosas como la poca duración, el desperdicio de Null o el hecho de que Sony siga empeñado en construir un universo de villanos de Spider-Man sin Spider-Man hace que no pueda llegar tan lejos como debería poder hacerlo. De verdad espero que Sony cancele este universo cinematográfico tan malo después de Kraven, porque solamente han dado fracaso tras fracaso tras fracaso. Es por todas estas razones que le doy a Venom The Last Dance una calificación de 7 de 10. Te la recomiendo, pero ten en cuenta que es una película más del Venom de Sony. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. En la parte de la descripción te dejo los links a mis redes sociales y a los demás canales que conforman la familia del Taco Geek para que vayas y me sigas. Y claro, recuerda activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un nuevo video. Recuerda que el que veas los videos es lo que me ayuda a seguir haciendo contenido así. No olvides dejarme en los comentarios qué tal te pareció el video. Recuerda que tus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Yo me llamo Ajax y soy el Taco Geek. Hasta la próxima. Bye.